Eligió al licenciado Ney González Sánchez para realizarle la entrevista debido a sus grandes logros a lo largo de su vida personal y profesional, así como también el legado que dejó al pueblo nayarita con sus múltiples acciones para mejorar la calidad de vida de todos ellos. El liderazgo político que él tiene no surgió de la nada, lo aprendió y lo desarrolló. Por lo tanto, el líder se educa y se forma, y su personalidad destaca principalmente en coyunturas especiales, tales como las situaciones de crisis política a las que se ha habido enfrentarse y sobresalir de la mejor manera. Bueno, ahora les dejo la entrevista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí con el licenciado Ney González. Básicamente lo que queremos es entrevistarle, hacer unas preguntas acerca de su trascendencia como líder en esta sociedad. La primera pregunta con la que me gustaría empezar es: ¿qué fue lo que te motivó para inclinarte hacia la carrera política? Bueno, mira, lo básico es que mi padre se dedicaba a la política y sé que la sociedad castiga mucho cuando los hijos se dedican a lo mismo que los padres cuando se trata de la política. Y pues bueno, a mí me sucedió, tanto mi padre como mi madre, que siendo empresaria era líder de los empresarios de su giro, de su rama industrial, y pues de los dos lados, lo que veía desde niño era política. De hecho, mis padres se conocieron por culpa de una campaña política. En el año de 1961 se conocen mis padres en una campaña. A mi madre le piden su casa. Por la naturaleza del negocio de mi madre, su casa era amplia y pues ahí se podía hacer un meeting político, una reunión política, y ahí se conocieron, se enamoraron, y como a los 2 años nació su... Por otro lado, también queremos saber o conocer qué obstáculos has tenido durante tu carrera política. Mira, que los describí un poco en el momento que explicaba la película de El Caballero sin Espada. Los mismos que en algún momento te facilitaban llegar a la práctica política, los mismos que te despejaban el camino en algún momento, en tanto no aspiraras a lo mismo que ellos, eran tus amigos. Pero en el momento en que te veían ya con riesgo de que fueras a aventajarlos, llevando ellos 40 años en la política y tú llevando 3, 4 o 5 años en la política, y avanzar más aceleradamente que ellos, tener más aceptación social que ellos, o en las elecciones acumular un mayor porcentaje de aprobación, de votación a tu favor, en ese momento se convertían en tus peores enemigos. Recuerdo una frase de un viejo político que fue gran amigo de mi madre. Era adversario político de mi padre, pero era muy amigo de mi madre, en la parte del liderazgo microindustrial que ella tenía. Y a mí me empezó a cobijar en cierta forma, a impulsar en la política. Cuando vio que crecí en la política y que empecé a tener desarrollo político acelerado, a corta edad diríamos, le dijo una frase a un amigo común. Dice: Ney en este momento es un insecto, pero se puede convertir en una fiera. Aplastémoslo ahora. Y bueno, pues eso me hizo despertar en muchos sentidos. Es decir, posiblemente ahí fue como que perdí mi inocencia de la política, respecto de los políticos. Y mira, por ejemplo, ahí se acaba de caer un político. Y pues cuando te caes en política no te caes en silencio, siempre con escándalo. Bueno, eso es lo principal. Ahora, un político en general, no nada más en mi caso, un político en general, sus principales obstáculos que tiene que sortear son sus propias debilidades. Son sus límites en lo físico, en lo intelectual, en lo emocional. No creo en los límites de lo financiero. Creo que eso se puede sortear cuando el pueblo está contigo. No se necesita ni dinero para hacer una campaña política.
como dice la Biblia, lo repite mucho, y todo llegará por añadidura. Si el pueblo está contigo, todo lo demás llegará por añadidura. Creo que ese sería el obstáculo a vencer. Nosotros, como al momento de hablar sobre ti, el liderazgo social que tienes, que ha impactado mucho en Nayarit, y a mí me tocó siendo Nayarita, una de las preguntas que siempre les comentábamos juntos con nuestros compañeros es preguntar a un político cómo aprende de sus errores, y más te lo pregunto a ti, Ney, que a tan corta edad llegaste a ser gobernador, fuiste uno de los gobernadores más jóvenes, y a tan corta edad, ¿cómo aprendiste de esos errores? Uy, esa pregunta no es nada fácil, porque cuando se encuentra uno frente al espejo surgen los demonios propios, que luego uno es muy bueno para criticar los demonios ajenos, pero los propios no tanto. Y bueno, sí, llegué a gobernador a los 42 años. Mi padre fue gobernador de Nayarit a los 68 años. Seguramente él ya había cometido los errores necesarios para hacer un mejor papel. Y bueno, sí tengo como característica aprender de mis errores. Me tardo en demostrarlo porque el orgullo a veces no te deja. Pero termino haciendo a la lógica, a la razón, al consejo de quien te aprecia, de quien quiere lo bueno para ti. Tengo una ventaja. Tengo una compañera de viaje, que es mi esposa Charo, con la que he compartido desde los 14 años de edad que nos conocimos. Nos conocimos el primer día de prepa. Al llegar a la prepa, se enamoró de mí. No es cierto. El primer día, en cuanto la vi, dije, de aquí soy. Y bueno, no nos hicimos novios hasta el último día de prepa. Pasaron los 3 años, nada más éramos amigos, pero hasta el último día de la prepa ya me atreví y nos hicimos novios. Ella me ha acompañado, gracias a Dios, hasta la fecha. Y eso me ayuda mucho porque esa parte de sentido común que a mí me falta. Sí, yo me entusiasmo mucho con los ideales, me confundo mucho con las personas porque te decía hace un rato la pregunta de cuando pierdes tu inocencia política, pues la pierdes quizá ante 1 o 2 personas, pero sigues creyendo en los demás porque no puedes dejar de creer en el ser humano. Y bueno, mi padre y yo tenemos un defecto que compartimos, porque mi padre ya murió. Le creemos al primero que llegue y nos platica algo. Y luego ese sentido común que las mujeres tienen muy desarrollado y la forma práctica que mi esposa tiene de ver la vida siempre me ayudó a equilibrar. Creo que aquí no puedo decir que lo hice yo solo el aprender de mis errores. Creo que lo que he logrado en mi vida ha sido por un trabajo de equipo en el que mi esposa Charo ha sido fundamental. ¿Cuál ha sido tu mayor logro en toda tu trascendencia política? Eso está fácil. Fácil. Mi familia. Mi familia ha sido lo más importante, es hasta ahora lo más importante y lo será hasta el último día de mi vida y espero que sea mi legado para las siguientes generaciones. Otra de las preguntas que formulamos para esta entrevista fue también ¿qué opinas de la situación actual, como haber sido líder social, que vive nuestro país, sobre los problemas que está pasando, sobre el cambio de gobierno que se viene básicamente y sobre también si la ética va ligado sobre la política, como que si van de la mano para llegar a ser un buen político, que si va de la mano la política? Yo me tardé mucho en darme cuenta que en la praxis, en la práctica política, es decir, en el mundo real de la política, casi no está presente la ética, casi no está presente. Y cuando incurres en la ingenuidad de actuar con ética, terminas metido en problemas. Y si a mí me preguntan si me arrepiento, diría no. Hice lo correcto al actuar con ética
ética que no se reduce nada más a mi vida privada, a mi vida pública, sino a mi legado, que es lo que yo enseño a mis hijos y a mis amigos cercanos. Y bueno, también les he de decir que sí, se equivoca uno mucho si llega nada más en blanco y negro con actuar con ética. Tiene uno que tener otras habilidades para que además de actuar con ética también sepas cómo protegerte del que no va a actuar con ética. Que tengas tu salvavidas, tu flotador, tu chaleco protector, porque aliados y adversarios políticos no van a actuar con ética, aunque tú actúes con ética profesional en tu carrera política. No tengas duda de que te van a traicionar. Y por último, ¿cuál es el legado que quieres dejar a la sociedad? Bueno, el legado lo planeé con tiempo y lo dejamos inserto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Hacer obligatorio que cada gobierno y cada gobernante del Estado de Nayarit deba impulsar, es decir, hacer obligatorio que impulse la economía del Estado de Nayarit por dos rieles de una misma vía. El riel del desarrollo rural, que es una de nuestras fortalezas, y el riel del desarrollo del turismo, para acotar esa creatividad que luego los gobernantes tenemos, que imaginamos que vamos a poner una base espacial para hacer lanzamientos de viajes interplanetarios, ¿verdad? Y se nos ocurren muchas cosas, son muy creativos luego los políticos en campaña, y esto nos acota, nos reduce, nos orienta a impulsar desde luego otras ramas, pero predominantemente el desarrollo rural y el desarrollo del turismo, y algo más que es importante, que fue importante y será más importante en el futuro, y ese es el verdadero legado, no solo de Ney González como persona, como político, sino de la administración gubernamental que encabecé del año 2005 al año 2011 en el estado de Nayarit. La construcción, bueno, primero los estudios y proyectos y después la ejecución de este proyecto denominado Ciudad del Conocimiento. Son 32 hectáreas en la capital del estado de Nayarit, Tepic, orientadas para la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Dejamos firmado y además pagado la parte que le corresponde al estado de Nayarit en convenio con CONACYT, 5 centros de investigación científica y desarrollo tecnológico. Este modelo de desarrollo económico, que es como yo lo veo, porque esto va a generar ocupación hotelera, va a generar movimiento de dinero en muchos sentidos, cuando vengan académicos de otros lugares a impartir en estos centros, porque además de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, son centros de formación de científicos. Ahí podrá cursarse maestrías en ciencias, doctorados en ciencias, y en este momento están ya casi terminados estos centros de investigación científica y desarrollo tecnológico. Este es el futuro, como yo lo imaginé, para mi estado. Ese es mi verdadero legado, y espero que algún día en este lugar se haga el descubrimiento de algo que transforme la alimentación en el mundo, que cure una enfermedad, que haga que Tepic y que Nayarit estén en el mapa mundi de la ciencia y la tecnología. Y pues felicitarlos, las preguntas me parecieron bastante interesantes. A quienes van a seguir este material y a ustedes presentarles mis disculpas por cualquier error que haya cometido, si con mis expresiones puedo haber ofendido a alguien, y decirles que ahora es cuando, y espero algún día visitarlos. Nos veremos. Gracias. Te agradecemos todo el tiempo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Mira, este va para político, ya dar abrazos como político. Muchas gracias, le agradecemos Gracias. a Ney González por su tiempo y por contestar nuestras preguntas y por darnos este espacio para la entrevista. Muchas gracias. Saludos a las autoridades del TEC de Monterrey y al personal docente del TEC, el personal administrativo también. Muchas gracias. Ahora vamos a decir la conclusión acerca de la entrevista.
Para nosotros la entrevista fue muy dinámica, muy agradable. Nuestro equipo tuvo una experiencia muy placentera con el licenciado Ney González. Creemos que el exgobernador se abrió demasiado con nosotros, contándonos muchas anécdotas personales y profesionales. Con este tipo de actividades que permiten acercarnos más a la persona que al profesionista, nos dimos cuenta que en el país existen todavía políticos buenos, honrados, justos y trabajadores, que buscan ser líderes en la transformación de la sociedad, ligado al bienestar de la comunidad y de los ciudadanos. Fue una experiencia muy grata para todo el equipo llevar a cabo esta actividad, porque pusimos en práctica las habilidades adquiridas y desarrolladas en clase. En nombre de mis compañeros y de su servidor, les damos las gracias. Muy amable.